Gloria a Dios, hermano. La verdad que es un privilegio poder estar aquí, poder predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Es un privilegio muy grande, hermano. Pero la verdad que también es un peso grande, hermano. Un peso bastante grande. Pero gloria a Dios. La verdad que la palabra de Dios es hermosa, es poderosa. Y Cristo dijo estas palabras: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios está adaptada a todos los tiempos. Y lo mismo que fue útil para hace 2000 años, aquella generación, sigue siendo igual de útil hoy en día, hermano. Gloria a Dios por su palabra. Dice también la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios está viva y sigue haciendo ese mismo efecto en cada ser humano que abre su corazón a él. Hermano, este viernes pasado, por la mañana temprano, me desperté con un versículo en la mente, ¿no? Y comencé a meditar en ese versículo, ¿no? Y estando meditando en él, me vino a la mente: este domingo vas a compartir ese versículo. Yo sabía que iba a predicar José Manuel. Digo, Señor, pues no sé. Digo, si es tuyo. Pero a media mañana José Manuel me mandó un WhatsApp y me pidió si yo podía predicar hoy. Y la verdad que me gusta preparar las cosas con tiempo, pero digo, Señor, ¿cómo digo que no? ¿Cómo digo que no? Digo, Señor, por supuesto que sí, amén. Entonces yo había puesto en mi corazón, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, verso 15. Y dice así la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mi oveja. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mi oveja. Que el Señor bendiga tu palabra. Qué porción de la palabra más bonita, ¿verdad? Yo creo que es un pasaje de la palabra de Dios que todos conocemos, ¿no? Pero entiendo que puede haber personas aquí que no tengan mucho conocimiento de la palabra de Dios, incluso a través de los medios de comunicación. Y quiero retroceder un poco, ¿no? Echar atrás y leer varios versículos para que se pueda entender esta porción de la palabra de Dios, ¿verdad? Esto ocurrió cuando Cristo resucitó. Pero anteriormente, si leemos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 26, verso 26, podemos leer lo siguiente, dice la palabra de Dios: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, pero escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Hermano, es impresionante cómo somos el ser humano. Cristo le había dicho días antes que iba a resucitar. Sin embargo, cuando Cristo resucitó, cuando fue María Magdalena al sepulcro y vio que Cristo había resucitado, María Magdalena fue a los discípulos de Cristo y no los creyó ninguno que había resucitado. Y días antes, Cristo le había avisado de que iba a resucitar. Pero después, le dijo Cristo, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalizaren, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces,
me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Yo siempre me había quedado en mi mente como que Pedro es el que dijo esto. Pero oye, todos dijeron lo mismo. No, maestro, ¿cómo te vamos a negar? No. Yo me imagino que Pedro lo diría con más ímpetu. Se veía que Pedro tenía nervios. Y lo diría con mucho ímpetu. Aunque todos te dejen, yo, no. Imposible. Pero seguimos leyendo la palabra de Dios. Y vemos en Mateo 26, 56, cuando los soldados junto con Judas llegaron a Cristo para prenderlo, ¿no? Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 56, dice, entonces todos los discípulos, dejando a Cristo, huyeron. Todos, no solamente Pedro, todos. Cuando se llevaron a Cristo, Pedro siguió de lejos a Cristo a ver qué es lo que hacían con él, a ver qué pasaba, en qué terminaba todo esto, ¿verdad? Y resulta que a Pedro por 3 veces descubrieron que era un discípulo de Cristo. Y en Mateo 26, 74, cuando descubrieron por 3ª vez a Pedro y le dijo, mira, tú eres uno de ellos porque tu forma de hablar te delata. Y dice la palabra de Dios que entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. No conozco al hombre. ¿Cómo se pondría con este ímpetu que tenía Pedro? ¿Cómo lo diría? No metáis líos, que yo no tengo que ver nada con este. Yo no sé cómo lo diría. Pero sería algo similar, ¿no, hermano? Dice, entonces él comenzó a maldecir, a jurar, no conozco al hombre. Dice, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Saliendo fuera, lloró amargamente. Y me paré en este momento, ¿no?, que vivió Pedro. Y estoy seguro que no solamente lloraría Pedro, llorarían sus discípulos. Qué decepción para uno mismo, ¿verdad? En los momentos más difíciles de la persona que más te quería y más te amaba, que más amor te mostró, que lo viste cuántos milagros, maravillas hicieron delante de ellos. En el momento más difícil, huyeron. Que yo me pongo en ese lugar, hermano, yo sé que si yo hubiese estado ahí, hubiese hecho lo mismo. Hubiese hecho lo mismo. Como el temor le invadieron y llegaron a Cristo. Y cuando se alejaron y verían irse a Cristo y ver lo que habían hecho, Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pero ¿qué ocurrió, no? Cuando Cristo resucitó, dice la palabra de Dios que durante 40 días estuvo apareciéndosele a sus discípulos y a la gente. En una ocasión a más de 500 personas a la vez lo vieron resucitado. Y la 3ª vez que se le apareció a Pedro, se apareció a sus discípulos, en esa 3ª vez es cuando Cristo le habló directamente a Pedro. Y le dijo todo lo que hemos escuchado. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pastorea mi oveja. Apacienta mi oveja. Y tengo 3 cosas, hermanos, que compartir en esta mañana que sé que viene de parte de Dios. La primera es, hermanos, es algo que me impresiona, hermanos, que podemos observar a la luz de la palabra de Dios, a través de los versículos que hemos leído, cómo Dios, a pesar de nuestros temores, a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestras debilidades, de nuestro orgullo, a pesar de todo eso, cómo Cristo trata con nuestras vidas. Y
y encomienda, en este caso, encomienda una misión tan sublime como es cuidar de la grey de Dios. He podido ver, hermano, que el gran tesoro que Cristo tiene aquí en la tierra, hermano, eres tú y soy yo. Esa es una realidad, hermano. El gran tesoro que Cristo tiene aquí en la tierra eres tú y soy yo. Y fijaros, ¿no?, cómo Pedro y el resto de sus discípulos, porque esta misión no era solamente para Pedro, eran para más discípulos, el apacentar su grey. Pero vemos que a pesar de cómo fallaron a Cristo, a pesar de ahí cómo Cristo restaura estas vidas y cómo encomienda, como he dicho, algo tan sublime como es apacentar a su grey. Por eso, hermano, yo no sé cómo te verás. Yo muchas veces me he visto en una situación que he dicho, Señor, no soy digno que tú me uses, Señor. No soy digno. ¿Cuántas veces hemos en la alabanza sentido su presencia? Señor, no soy digno de sentir tu presencia. Si te fallo más que la escopetica a la feria. ¿Os acordáis de la escopetica a la feria? Que apuntaba allí y salía el perdigón por allí. Pues a veces me veo así, hermano. Pero a pesar de eso, muchas veces le digo, Señor, tú sabes que te amo, Señor. A pesar de eso, Señor, tú sabes que te amo. Y aunque Cristo le preguntó a Pedro por 3 veces, ¿me amas? Cristo lo sabía. Cristo sabía que le amaba. Pero Pedro tenía que confesar 3 veces que amaba a Cristo. Así que, hermanos, podemos ver en la vida de Cristo, en la vida de Pedro, en la vida de los apóstoles. Pedro, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, una semana aproximadamente después de Cristo ascender a los cielos, fueron ellos, obedeciendo la dirección de Cristo, estaban en el aposento alto. Y allí descendió el Espíritu Santo y los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, ¿y qué contraste? Que después de Pedro recibir el Espíritu Santo, se dirigió a los mismos que huyeron de ellos, de los mismos que huyeron por temor, se enfrentó a ellos y les dijo, vosotros habéis matado al autor de la vida. ¿Qué diría Pedro, ungido por el Espíritu Santo? Que dice la palabra de Dios que se compugieron y decían a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la misma presencia de Dios tiempos de refrigerio. Pero fijaros, hermanos, qué cambio. El cambio fue debido al bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, su iglesia, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu de Dios, necesitamos de la vida de Dios para enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestros temores, a nuestras debilidades, yo que sé, tantas cosas, Señor. Necesitamos de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. El primer punto es, a pesar de nuestros errores, Cristo cuenta con nosotros, hermanos. Evidente que Cristo no nos va a utilizar de cualquier manera. Cristo trató con la vida de Pedro. Y si queremos que Dios nos use, si hay cosas que no están correctas, Cristo va a tratar con nuestras vidas, hermano. Pero gloria a Dios que Dios a quien ama disciplina. Gloria a Dios que Dios trate con nuestras vidas y que tenga que quitar lo que tenga que quitar, pero que el Señor siga usándonos, hermano. Amén, hermano. En segundo lugar, me llama mucho la atención, hermano. Yo he visto cómo Dios me ha enfocado en esto, ¿no?, que os voy a compartir. Cuando lo primero que Cristo le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Y hermano, los corderos, ¿sabéis lo que son? Son la cría de las ovejas. Los corderos son la cría de las ovejas. Y Cristo le dijo a Pedro, lo primero que le encomiendo, apacienta mis corderos. Apacentar significa dar pasto a los ganados.
dar pacto espiritual, instruir, enseñar, proteger. Y he podido ver, hermano, la importancia. Cuando Cristo lo primero que encomienda a Pedro es apacentar los corderos, ¿será importante? ¿Será importante tener cuidado de los corderos? Y hermano, he podido ver que esta función no es solo de los ministros de Dios, del apóstol, del pastor, es también de las ovejas. Es misión también de las ovejas apacentar a los corderos. Evidente, siempre bajo la autoridad del pastor. Pero la oveja tiene que cuidar del cordero. Y me venía una imagen, ¿no? Las veces que he visto un rebaño caminando, he visto que el pastor va adelante y los corderos van con las ovejas, van al paso de las ovejas. Y la oveja tiene que tener cuidado de no pisar o no pisotear al cordero, porque lo puede dañar, hermano. Esos corderos son los recién nacidos, los que llevan poco tiempo en el Señor, los que están empezando en los caminos del Señor, y hay que cuidarlos, porque es un tesoro, es el tesoro de Cristo. Y hay que mirar por ellos para no dañarlos y que eso dificulte su crecimiento. Hermano, me vino a la imagen donde yo trabajo en el hospital de Los Jardines. Pues ya ha pasado ya personas allí trabajando y a todas le hago hincapié que tengan mucho cuidado, que cuando pasan con las máquinas cortacésped por al lado del tronco de los árboles, de que no se rocen, no le hagan daño. Esta semana, ahora tengo un compañero que es sordomudo y como pude le expliqué desde un principio, mira, no te acerques que daña al árbol y le haces mucho daño. Pero esta semana me di cuenta, tenemos allí un árbol que es precioso, es un castaño de Indias, pero es de flor roja y es precioso y está muy bonito como está formado. Cuando esta semana le veo un trozo de corteza arrancado, casi la mitad del perímetro del tronco arrancado. Dios, oh, Señor. Claro, este hombre no sabe el daño que eso es para una planta. Hermano, fijaros que la savia bruta sube por el centro, por los vasos leñosos, llegan hasta la hoja. Ahí en la hoja se transforma en savia elaborada y luego baja por la corteza. La primera capa que hay pegada al tronco se llama cambio. Por ahí baja y alimenta toda la planta, hasta las raíces tienen que ser alimentadas para que sigan desarrollando. Pero al quitarle tú la corteza esa, que parece que no es nada, impide que esa savia elaborada le llegue a esa parte de las raíces y que esa parte de las raíces sigan desarrollando y que ese árbol se forme como tiene que formarse. Ese árbol ya está lisiado para siempre, porque esa parte de las raíces no van a desarrollar más. Y Dios me hizo ver la importancia que es, por ejemplo, un buen testimonio de las ovejas para los corderos. Qué importante. Por eso, hermano, este segundo punto es ese. Tenemos que estar atentos, tenemos que tener mucho cuidado de los corderos, de los recién paridos, de los que llevan poco tiempo en los caminos del Señor. Porque, hermano, un mal testimonio los puede desviar, hermano. Amén, hermano. Así que tengamos, hermano, mucho cuidado. En tercer lugar, le encomienda Cristo a Pedro. Le dijo, pastorea mi oveja, apacienta mi oveja. La tarea, el trabajo de pastorear significa llevar el ganado a pastar, cuidar de él, es decir, darle el alimento espiritual y cuidarlo de los ataques del enemigo. La verdad que es una tarea bastante bonita, ¿verdad? Pero de bastante responsabilidad, hermano. Evidente, ¿no?, que
Dios ha establecido unos ministerios en el cuerpo de Cristo. Dice que Él mismo, Cristo, estableció unos seres apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para guiar a su pueblo, para que su pueblo llegue a una estatura, a la plenitud de Cristo. Amén. Dios pone esos obreros ahí, esos siervos, para ministrar a las ovejas. Estos siervos son conscientes de la necesidad de llevarle a la oveja ese alimento espiritual que la oveja necesita para poder crecer. Dice la palabra de Dios, dice, como recién nacido, desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, nuestra vida tenemos que ir tomando, alimentándonos de la palabra de Dios para ir creciendo para salvación. Y yo sé que todo siervo de Dios es consciente de lo que dice en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, verso 35. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Todo siervo de Dios, todo ministro de Dios es consciente que tienen que llevarle a la oveja ese maná, ese pan que necesitan, para que esas ovejas puedan crecer y desarrollarse con ese desarrollo que da Cristo. Pero, hermano, he visto cómo el Señor me ha guiado a otra cosa, y es el tercer punto. Quiero centrarme en la necesidad de que las ovejas valoren la comida que se le da. Qué importante, hermano, es que las ovejas valoremos la comida que se nos da. Recuerdo cuántas veces al mozo han puesto en la casa, se ha puesto de comer y te empieza a poner pegas. Esto no me gusta, otra vez lentejas. Le ponemos pega a la comida sin valorar. Oye, que cuesta trabajo poner un plato de comida en la mesa, que eso no cae del cielo, en este caso. Amén. ¿Y cuántas veces hoy en día no se valora lo que tenemos? No se valora que abre el frigorífico y ¿qué como ahora? Está lleno. Hermano, no se valora. Recuerdo un compañero que se jubiló hace ya años, que me decía, dice, hermano no, ve a mí, dice, de niño cuántas veces nos acostábamos sin comer. Dice, y me despertaba a la mitad de la noche y llorando le decía a mi madre: mamá, tengo hambre. Dice, mi madre la escuchaba decirme: hijo, si no hay nada. Igual que hoy en día, hermano. Igual que hoy en día. Ese hombre sí valoraba lo que tenía un plato de comida. Mi padre también valoraba lo que era un plato de comida, porque de crío pasó hambre, hermano. Qué bueno, hermanos, que como ovejas o como corderos sepamos valorar el pan que por años nos están trayendo, la comida que por años nos están poniendo en la mesa. El otro día escuchaba a Daniel, escuchaba a José Manuel, escuchaba a Fernando y pensaba, Dios, Señor, qué precio a veces tienen que pagar los siervos de Dios porque nosotros podamos comer, hermano. ¿Qué precio a veces tienen que pagar, hermano? Así que, hermano, valoremos la comida que nos ponen, la comida que nos dan. Yo doy gracias a Dios, de verdad, hermanos, por Daniel. Por Daniel, me siento privilegiado de que Dios me haya puesto aquí, que desde que entregué mi vida a Cristo, la abundancia de comida, la excelencia de la palabra que se predica por años. Le doy gracias a Dios por Benito en su tiempo. Qué rica palabra nos traía. Le damos gracias, de verdad, gracias a Dios por José Manuel, 20 y tantos años trayéndonos comida. Que yo, por ejemplo, hoy
he preparado esto. Yo esta noche casi no he dormido, hermano. Y yo siempre que he compartido, siempre me acuerdo de él. Digo, Señor, si yo tuviera que estar cada 2 por 3 preparando. Hermano, una inquietud, Señor, ¿qué quieres tú que prepare? ¿Cuál es la necesidad de tu oveja, Señor? Dame una palabra, Señor, que no sea yo el que hable, Señor, que sea tu palabra, porque lo que alimenta a la oveja es la palabra de Dios, la palabra que viene del cielo, el maná que viene de Dios, el que alimenta a la oveja, no el que yo quiera aportar. Y es una responsabilidad, hermano, para cada siervo de Dios, preparar la comida, hermano. Sin que tenemos que estar agradecidos a cada siervo de Dios. Esta semana leí una noticia en el periódico ABC que a la vez el encabezamiento me llamó mucho la atención. Y decía algo así como que el Papa Francisco corrige a Cristo. Entonces me puse a leerlo y hacía referencia cuando Cristo hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Resulta que, hermano, Cristo, se había extendido la fama de Cristo por todas aquellas regiones, de manera que, claro, iba sanando a enfermos de aquella manera, haciendo milagros de aquella manera, la gente le seguía, multitudes seguían a Cristo. Y dice la palabra de Dios que ya se hizo tarde y los mismos discípulos le dijeron a Cristo, Maestro, deja que se vaya la gente, que vaya a la aldea y que compren y que puedan comer. Y Cristo le dijo, dale vosotros de comer. Claro, imagínate. Dice la palabra de Dios que comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Pues yo calculo que podría haber 20.000 personas allí, entre hombres, mujeres y niños. Miren los discípulos cuando vieran 20.000 personas y le diga a Cristo, dale de vosotros de comer. Entonces resulta que había allí un niño que tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Y Cristo bendijo, multiplicó aquellos panes y aquellos peces. Y comieron aproximadamente 20.000 personas. Dice que se saciaron y sobró 12 canastos de pan. Pues este hombre, el Papa Francisco, supuestamente el vicario de Cristo en la tierra. Vicario significa sustituto o el que viene en nombre de él. Pero a la luz de la palabra de Dios no es así. Si leen el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, verso 7, niega todo eso. Cristo dijo, palabra de Cristo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré, como ocurrió el día de Pentecostés. Es decir, os conviene que yo me vaya, como Cristo ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, y en su lugar vino el Espíritu Santo. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, no es ningún hombre. Dios no podía delegar su obra en ningún ser humano. ¿Por qué? Porque fallamos muchísimo. Por mucho que amemos a Cristo, tenemos nuestros fallos. Cristo no podía delegar su obra en un hombre. Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Paracleto, el vicario de Cristo en la tierra. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Así que este hombre decía que el mérito está en el niño que dio los panes y los peces, pero que Cristo ¿qué hizo? Multiplicarlo. Un milagro que con 5 panes y 2 peces coma y se llenen, se harten de comer, como se dice aquí. Se harten de comer 20.000 personas, además sobre, bueno, no tiene importancia, eso lo puede hacer cualquiera. Eso lo hace cualquiera. Yo estoy harto de hacerlo. Qué tinieblas, ¿verdad? Pero Cristo alimentó a todas las personas, pero hoy por hoy Cristo sigue alimentando
a millones de personas, a millones de hijos suyos en el mundo entero, hermano. Igual que Dios cogió a sus discípulos cuando la multiplicación de los panes, cogió a sus discípulos, les dio órdenes, cómo tenían que poner a las personas en grupos, y ellos, una vez que Cristo multiplicó los panes, los repartieron. Los mismos discípulos repartieron. Hoy por hoy, Cristo da hermanado y sus siervos reparten ese maná, hermano. Así que el tercer punto, hermano, es tenemos que valorar el alimento que nos da Dios y tenemos que valorar a sus siervos que nos traen su alimento, hermano. Y eso era, hermano, lo que tenía para compartir con vosotros. Estos 3 puntos que quiero que los retengáis en vuestro corazón, ¿no? Que a pesar de nuestros errores, Cristo trata con nuestras vidas y cuenta con nosotros. Segundo, que apacentar los corderos no es solamente misión de los siervos de Dios, de los pastores, apóstoles, también las ovejas tenemos mucha parte aquí. Tenemos que cuidar en la manera que podamos y velar por los corderos para que puedan crecer con el crecimiento que Dios quiere. Y en tercer lugar, tenemos que valorar el alimento que Dios nos da y a sus siervos que trae ese alimento, hermano. Pues gloria a Dios. Pues quisiera que os pusierais de pie. Vamos a terminar orando. Ahora va a pasar también nuestro hermano José Manuel, pastor de la iglesia. Aleluya, Padre. Gracias, Dios mío, por tu hermosa y bendita palabra, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, que no tengo duda, Señor, que tú querías, que tú tenías, este maná que tú tenías para hoy en esta mañana, Señor. Señor, que esto quede arraigado en nuestros corazones, Señor. Que esta palabra se haga carne en nosotros, Dios mío. Porque tú dices que si no comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos su sangre, no podemos tener vida. Señor, la religión no nos puede dar vida. Lo que nos da vida es comer tu palabra, Señor, y llenarnos de tu Santo Espíritu, Dios mío. Señor, bendice a cada persona que está aquí, Señor. Bendice a cada persona, aún por los medios de comunicación, Dios mío, allí donde escuche este mensaje, Señor. Bendice cada vida, Señor. Que esta comida, estas semillas divinas que vienen de ti, Señor, puedan dar fruto al 30, 60 o al 100%, Señor. Dios mío, en estos momentos también quiero pedirte, Señor, por cada persona que esté escuchando, Señor, y que aún, Dios mío, no haya entregado tu vida a ti, Señor. Uno es cordero cuando uno te recibe como tu Señor y Salvador, Señor. Dios mío, te pido por todos aquellos que no te conocen aún, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, que tú te sigas revelando a sus vidas, Padre, que puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo al quien tú enviaste. Padre, en el nombre de Cristo, Padre, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a caminar, Señor. Ayúdanos a caminar, Padre, en el nombre y por los méritos de Cristo, Padre. Gracias, Señor.